Dios les bendiga, hermanos. Hemos discutido y aprendido que cada presuposición se basa en una fuente de autoridad. Y el incrédulo tiene una fuente de autoridad, el creyente también tiene una fuente de autoridad. Pero como bien sabes, habrá un momento en el que se te pedirá que defiendas tu fuente de autoridad. Después de afirmar que la Biblia es tu máxima autoridad, la gente te preguntará, ¿por qué la Biblia? ¿Cómo sabes que la Biblia es confiable? Y esta es una muy buena pregunta y es una pregunta que debe ser respondida, debe ser contestada. Pero permítame replantear la pregunta y les invito a que replanteen la pregunta también cuando se les pregunte. No tenemos la tarea de demostrarle a la gente que la Biblia es confiable. Una vez más, la evidencia no convencerá al escéptico. No estamos llamados a defender la Biblia. Spurgeon solía decir que la palabra de Dios es como un león. No tienes que defender a un león. Todo lo que tienes que hacer es soltar al león y el león se defenderá por sí mismo. Y eso es lo que sucede con la Biblia. Una mejor pregunta es, ¿por qué creo en la Biblia y por qué la uso como mi máxima autoridad? Esa es la forma correcta de formular este tipo de pregunta. Así que me gustaría ir al libro de 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 16, ya que creo que este pasaje nos da la respuesta a esta pregunta urgente. Y quizás muchos dirán, pero no puedes hacer eso porque no puedes usar la Biblia para defender la Biblia. Eso sería un argumento circular. Y mi respuesta a tal objeción sería que primero, yo no estoy defendiendo la Biblia y segundo, simplemente estoy diciendo el por qué yo creo en la Biblia y simplemente lo hago porque no hay otra autoridad superior. Si yo utilizo otra autoridad para defender mi fuente de autoridad, entonces estaría admitiendo que hay una autoridad superior afuera de la Biblia. Nuestro trabajo es decirles el por qué creemos en la Biblia y por qué creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Esta contestación tiene que estar cimentada en sus mentes, hermanos, porque muchos le preguntarán y exigirán una respuesta. Y gracias a Dios, hermanos, la respuesta la encontramos en la misma Biblia. Así que déjenme leerles 2 de Pedro, capítulo 1, empezando en el verso 16. Y mira lo que dice la Biblia. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que ¿qué? Fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermanos, lo que encontramos en este pasaje es simplemente asombroso y los invitaré a que mediten en esta respuesta. El pastor Voddie Baucham una vez formuló una respuesta basada en este pasaje y creo que nos beneficiaremos de ella. Escuche su respuesta a esta pregunta sobre el por qué uno debe creer en la Biblia. De la manera que lo formuló fue de la siguiente: yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos presenciales
durante la vida de otros testigos presenciales y nos informan sobre eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman, hermanos, que sus escritos son de origen divino y no humano. ¡Wow! ¡Qué respuesta!, ¿no? Así que lo que me gustaría es que analicemos esta respuesta a la luz de lo que vimos en este pasaje de 2 de Pedro capítulo 1. Así que el punto número 1 es que la Biblia es una colección confiable de documentos históricos. Lo vemos en el libro de 2 de Pedro capítulo 1, versos 16. Dice, no seguimos ¿qué? Fábulas ingeniosamente inventadas. La Biblia es una colección, hermanos. Es una colección, no el producto de un hombre que recibió una revelación singular. La Biblia, hermanos, es un documento que está basado en una colección de documentos escrita en 3 continentes, hermanos. 3 continentes diferentes, en Asia, África, Europa. La palabra está escrita en diferentes idiomas, en el hebreo, en el arameo, en el griego. La palabra fue escrita por más de 40 autores de diferentes culturas, de diferentes clases socioeconómicas, de diferentes clases étnicas. Tenemos gente que fueron reyes hasta pescadores, tenemos médicos, tenemos también a historiadores. Así que tenemos un sinnúmero de autores. Contamos también, hermanos, con 66 volúmenes que cubren una multitud de temas. También sabemos que la Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años. Esto, hermanos, esto es una colección confiable en contraposición a la revelación dada a un hombre en particular. Y puede pensar, hermano, que esto es insignificante, pero es importante debido a su verificabilidad y credibilidad. Mira lo que vemos en Lucas capítulo 1, verso 1. El doctor Lucas nos dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de ¿qué, hermanos? De las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Hermanos, la Biblia es una colección confiable de documentos históricos. Punto número 2. Estos documentos históricos fueron escritos por testigos presenciales. Continuemos en 2 de Pedro capítulo 1, verso 16 y dice, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Esto está perfectamente alineado con lo que encontramos en 1 de Juan capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice. Lo que existía desde el principio, Jesús, lo que hemos oído, escucha bien, hermanos, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos. Esto escribimos acerca de Jesús, del verbo de la vida y de la vida, y que la vida se manifestó. Nosotros le hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo, hermanos, sea completo. Hermanos, estamos hablando de testigos que vieron, de testigos que oyeron, de testigos que contemplaron, de testigos que tocaron a nuestro Señor Jesucristo
Cristo. Pero hermanos, a diferencia de las demás religiones del mundo, estos testigos que escribieron estas cosas fueron parte de un grupo de testigos. Ellos no fueron los únicos que vieron estas cosas. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque legitimiza su testimonio. Mohammed, que creó la religión del Islam, dijo que tuvo una revelación singular por parte de Dios y nadie puede corroborarla. Joseph Smith, que creó la religión del mormonismo, él dijo que tuvo una revelación singular por parte de Dios y nadie puede corroborarla. Pero ese no es el caso con el cristianismo, hermano. ¿Por qué? Punto número 3. Porque esta colección confiable de documentos escritos por testigos presenciales, fueron escritos, hermanos, durante la vida de otros testigos presenciales. En otras palabras, el mensaje de la Biblia pudo haber sido falsificado, pero nunca lo fue porque otros testigos pudieron corroborar, hermanos, lo que los autores de la Biblia escribieron. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Aquí Pablo nos corrobora y nos confirma esta verdad. 1 Corintios capítulo 15, verso 1, el pasaje de la resurrección de Cristo, uno de los pasajes más famosos y más importantes de nuestra cosmovisión. Empezando en el verso 1, dice: ahora les hago saber, hermanos. Aquí Pablo le está hablando a otros cristianos. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes, por el cual son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Escuche bien, hermanos. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Primero a Cefas y luego a los 12. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Escucha bien, hermanos, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Interesante, ¿no? Cuando 1 Corintios se escribió, habían alrededor de más de 300 testigos que vieron la resurrección, y Pablo, hermano, menciona este hecho como una fuente de verificación. Él está diciendo: pregúntele a ellos para que testifiquen de lo que yo estoy diciendo. Ellos pueden testificar de lo que yo estoy hablando hoy en día. Nuevamente, hermanos, esto debe darle confianza. La afirmación de Pablo era falsable, sin embargo, nunca, escuche bien, nunca fue falsificada. Y lo interesante del caso, hermano, es que cuando usted lee 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 16, vas a encontrar esta frase constantemente: conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Así que, hermanos, históricamente tenemos una base sumamente confiable. En adición a esto, hermanos, no hay otro libro histórico, no hay otro trabajo histórico literario con más confiabilidad que la Biblia. Hoy en día existen más de 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento en su idioma original, el griego koiné. En adición, tenemos más de 24,000 manuscritos en otras lenguas primitivas apegadas al tiempo del primer siglo donde estos libros fueron escritos. Así que, hermanos, nuestros manuscritos más confiables fueron escritos durante el año 100 al 120 después de Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque estamos hablando de unos manuscritos que fueron escritos algunas décadas después del cierre del canon. Si citamos el libro de Apocalipsis en el año 90 al año 100, estamos hablando de unos 5 a 30 años. Las copias de los manuscritos que nosotros tenemos fueron
escritos de unos 5 a 30 años después del último libro, hermanos. No hay otro trabajo histórico que esté apegado a su origen como la Biblia. Nosotros hablamos y escribimos y leemos de Aristóteles, pero solo tenemos 49 manuscritos de Aristóteles y el más cerca a su original es de 1400 años. Hablamos de Plato y hablamos de sus trabajos, pero solamente tenemos unos 7 manuscritos de sus trabajos, que el más apegado al original es de unos 1200 años, hermanos. En otras palabras, nuestra Biblia es el único documento histórico más acertado, más confiable, más verificable y más congruente que existe. Sí, hermanos, la Biblia tiene muchas variantes, pero son variantes que son insignificativas. Son variantes que no afectan el contenido. Son errores gramaticales encontrados en el proceso de copiar un manuscrito a otro. Y lo que tienes que entender, hermanos, es que estos escribas no tenían aire acondicionado. Estos escribas no tenían computadoras. Estos escribas no tenían electricidad. El proceso de transmisión era a mano bajo unas condiciones sumamente inhumanas, hermanos. Así que de los miles de manuscritos que tenemos, el contenido, la narrativa, la teología se ha preservado a la perfección, hermanos. Y no hay ningún otro trabajo literario que se pueda corroborar de la manera que corroboramos la Biblia. Punto número 4. Esto es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales que nos informa sobre eventos sobrenaturales. Continuamos en 2 de Pedro, verso 17, nos dice: pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, hermanos. La Biblia está repleta de eventos sobrenaturales presenciados por las mismas personas que escribieron sobre estos eventos. Estos no fueron eventos humanos ordinarios, sino eventos sobrenaturales, hermanos. Eventos en los que se suspendió el curso normal de la naturaleza y tuvo lugar lo sobrenatural. Cosas, no sé, como la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cosas como lo que Pedro experimentó en el monte de la transfiguración, donde Moisés y Elías se le aparecieron. No sé, quizás eventos como Jesús caminando sobre el agua, Jesús sanando a los enfermos, Jesús convirtiendo el agua en vino. Estos son eventos, hermanos, sobrenaturales. Continuamos, punto número 5. Esto es una colección confiable de documentos escritos, hermanos, escritos por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales, que nos informa sobre eventos sobrenaturales, escuche bien, hermanos, que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. ¡Wow! Continuamos en el verso 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes, hermanos, hacen bien en prestar atención. Aquí Pedro le está diciendo que presten atención a esta palabra profética. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento que yo quiero que ustedes noten. Como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Hermanos, cientos de profecías fueron cumplidas durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Isaías 53 que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aún los judíos no les gusta leer Isaías 53 porque nos habla perfectamente de este Mesías que iba a venir a salvar a su pueblo. Isaías capítulo 7 nos habla del nacimiento virgen de nuestro Jesús. El Salmo 22 que nos habla de una crucifixión con exactitud. 1000
años antes de que este evento sucediera y cientos de años antes de que el método de crucifixión fuera inventado. Pero solamente, hermanos, para que tengan una noción de lo que estoy hablando, me gustaría darles un ejemplo bien pequeño. En el Salmo 22 leemos unas palabras que encontramos cuando Jesús estuvo crucificado. Jesús dijo, cuando estaba en la cruz, dijo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si usted lee el principio del Salmo 22, el Salmo 22 comienza con estas mismas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús exclamó estas palabras, los que le oyeron pudieron reconocer que lo que ellos habían escuchado y aprendido del Salmo 22 se refería a Jesús mismo como cumplimiento de esa profecía. Hermanos, la Biblia es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales que nos informa sobre eventos sobrenaturales que tuvieron lugar, hermanos, en cumplimiento de profecías específicas. Y punto número 6, y afirman que sus escritos son de origen divino y no humano. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Miren lo que dice, hermanos. Pero ante todo sepan esto: que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron por parte de Dios. No solamente esta es una colección confiable de documentos históricos, hermanos, pero el origen de la misma es divino, porque es Dios mismo hablándonos a nosotros. Y esto no es un libro que es meramente humano, sino que es la misma palabra de Dios, hermanos. Por lo tanto, y quiero que presten atención a esto, hermanos. Por lo tanto, si mis presuposiciones, y hemos estado hablando de presuposiciones desde el principio, si mis presuposiciones están basadas en la misma palabra de Dios, entonces mi cosmovisión es correcta porque está alineada, está cimentada en la voluntad del que me creó. No hay mayor autoridad que la palabra del Dios que es dueño de este cosmos, de tu vida y de la mía. Así que, hermanos, la bola ahora está en la cancha de la oposición para que la oposición nos pruebe si su autoridad se compara a la nuestra. ¿Por qué yo le creo a la Biblia? ¿Por qué yo considero la Biblia como mi máxima autoridad, hermanos? Porque la Biblia es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales y nos informan sobre eventos sobrenaturales, hermanos, que tuvieron lugar en cumplimiento a profecías específicas. Se afirman que sus escritos son de origen divino y no humano. Tengan la confianza, hermanos, que la Biblia, nuestra fuente de autoridad, que le da rienda suelta a nuestra cosmovisión, que informa nuestra cosmovisión, que guía nuestras presuposiciones, es la misma palabra de Dios. Escuche bien, hermanos. Dios no lo ha llamado a defender la Biblia. Dios lo ha llamado a explicar el por qué usted le cree a la Biblia. Por qué usted considera la Biblia como su máxima autoridad. Y esta explicación es lo que usted debe aprender. Y esta explicación es lo que usted debe decir cuando se le pregunte el por qué usted cree que la Biblia es veraz. Dios le bendiga, hermanos.